Hay misterios que de alguna manera nos definen, ¿no? Esas preguntas que nos hacen mirar hacia arriba, hacia las estrellas. Y uno de los más grandes, de los más fascinantes, empezó como un susurro del cosmos, que duró un instante, pero que créanme, su eco resuena hasta el día de hoy. Todo nos lleva a 1977. En ese año, algo llegó desde lo más profundo del espacio. Pero no fue una nave ni una foto espectacular. Fue una señal. Una ráfaga de información que duró exactamente 72 segundos. Piensen en eso, un parpadeo en tiempo cósmico. Pero un instante que lo cambiaría todo en nuestra búsqueda de vida ahí fuera. Es que no parecía ruido, no parecía algo al azar, tenía toda la pinta de ser intencional. Y lo más raro, lo que de verdad nos deja pensando, es que después de ese brevísimo momento, simplemente se apagó, desapareció y nunca más volvió a repetirse. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esta historia. Para entender por qué esta señal es tan importante, tenemos que viajar en el tiempo, a finales de los 70. A ver, para esa época ya habíamos pisado la Luna. La nueva gran frontera era responder la pregunta del millón: ¿estamos solos en el universo? La misión había cambiado. Ya no se trataba solo de ver las estrellas, sino de algo mucho más sutil. Se trataba de escucharlas. Y para eso, en los campos de Ohio, en Estados Unidos, existía un radiotelescopio gigante, apodado Big Ear, o sea, la gran oreja. Este aparato no sacaba fotos bonitas del espacio, no. Su trabajo era mucho más monótono. Imprimía largas tiras de papel con datos. Y durante años, la rutina fue la misma: registrar el ruido de fondo del universo, alguna que otra interferencia de la Tierra y, sobre todo, un silencio profundo. Hasta que una noche de verano, algo rompió esa monotonía. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque este no fue un descubrimiento de película, con gente gritando en una sala de control. No, fue un hallazgo silencioso, solitario, casi perdido en una pila de papeles. El 15 de agosto de 1977, el telescopio captó la señal. Pero, ojo, nadie se dio cuenta en ese momento. Los datos se guardaban y se revisaban días después. Y fue un astrónomo voluntario, Jerry R. Eman, quien, mientras hacía su trabajo de revisar los registros, se topó con una secuencia que lo dejó helado. Imaginen la escena. Entre todo ese ruido sin sentido, encontró este código, 6EQJ5. No se parecía a nada que hubiera visto antes. La señal era tan clara, tan potente, tan perfecta, que Eman, totalmente asombrado, solo pudo hacer una cosa. La rodeó con un círculo y escribió en el margen una sola palabra que se haría legendaria: ¡Wow! Pero bueno, ¿qué tenía de especial esa secuencia? ¿Por qué una palabra tan simple como wow podía significar tanto? Pues la respuesta no está en un mensaje oculto, sino en las características de la señal misma. Primero, hay que entender que 6XUJ5 no es un mensaje, es más bien una gráfica de la intensidad de la señal. Cada letra y número mide su potencia, y la U, que fue el punto más alto, indicaba que la señal fue más de 30 veces más fuerte que el ruido cósmico de fondo. Una verdadera locura. Pero lo que es de verdad fascinante es el patrón. La señal fue subiendo de intensidad poco a poco. Llegó ese pico increíble y luego bajó con la misma simetría. Dibujó una curva de campana perfecta. Y ese es exactamente el comportamiento que uno esperaría de una señal que viene del espacio profundo, mientras la Tierra rota y el telescopio primero se acerca y luego se aleja de la fuente. Y luego está el detalle que lo cambia todo. La frecuencia en la que llegó, 1420 MHz. Y esta no es una frecuencia cualquiera, para nada. Se la conoce como la línea del hidrógeno. ¿Por qué? Porque es la frecuencia a la que vibra el hidrógeno, que es, como sabemos, el elemento más abundante de todo el universo. Es un canal cósmico protegido, súper silencioso. Por eso, los científicos siempre pensaron que si alguna civilización quisiera mandar un hola por el cosmos, elegiría esta frecuencia. Sería como la dirección de radio universal. Entonces, si juntamos todas las piezas, la conclusión parecía obvia. No era una interferencia de la Tierra, esas son erráticas. La señal wow, en cambio, tuvo un principio, un punto máximo y un final que encajaban a la perfección con una fuente fija en la constelación de Sagitario. Parecía real, potente y, sobre todo, artificial. El descubrimiento fue monumental. Un momento que pudo haber cambiado la historia para siempre. Pero lo que pasó después es lo que convierte todo esto en un misterio eterno.
Porque a ese gran wow le siguió un silencio todavía más grande. Por supuesto, la ciencia buscó explicaciones más con los pies en la Tierra. Se habló de cometas, de reflejos de satélites, de algún fenómeno natural que no conocemos. Pero como podemos ver, ninguna teoría ha logrado explicarlo todo. La intensidad, el patrón perfecto y, lo más importante, esa frecuencia tan específica del hidrógeno, ninguna explicación cierra por completo. Y créanme que se ha intentado. Durante más de 40 años hemos apuntado nuestros telescopios más avanzados a ese mismo pedacito de cielo en Sagitario. Instituciones como el SETI han escuchado con una tecnología miles de veces más sensible que la que tenía el Big Ear. Y el resultado es siempre el mismo: un silencio absoluto. Aquel grito de 72 segundos en la inmensa oscuridad del cosmos se esfumó y nunca más regresó. Entonces, ¿qué fue lo que escuchamos? ¿Una casualidad estadística imposible de repetir? ¿Un fenómeno natural que todavía no entendemos? ¿O quizás Fue un saludo, el primer intento de una civilización muy lejana por decir: oigan, estamos aquí. Y nosotros, que apenas estábamos aprendiendo a escuchar el cosmos, no supimos qué responder. Tal vez fue como un mensaje en una botella cósmica que pasó frente a nosotros, una sola vez? Y esto nos deja con una última pregunta, que es tan fascinante como inquietante. ¿Y si la respuesta que tanto buscamos en las estrellas ya llegó una vez y simplemente la dejamos pasar? Síguenos en Cosmo para descubrir más maravillas del universo.